Buen día, extiendo cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el siguiente video procederemos a realizar la exposición de nuestro proyecto realizado en la clase de Teoría de Sistemas Lineales impartida por el ingeniero Santos Orlando Fortín Amador. Nosotros somos el grupo número 3. El grupo consiste en Carlos Alberto González, Carlos Eduardo Lanza, Héctor Ubaldo Ortega, Luis Lario González. Nuestro proyecto consiste en la automatización del proceso de desinfección y control del COVID-19. Ante la emergencia sanitaria que existe debido a la pandemia del COVID-19 que ha estado afectando al mundo entero, específicamente a países ubicados en Latinoamérica, así como Honduras, se presenta la necesidad de encontrar sistemas que eviten el contagio masivo, que se reduzcan las cifras de contagios y por dicha razón se disminuiría la cantidad de muertes por la pandemia. En un país como Honduras necesitamos evitar cualquier riesgo posible de contagio entre las personas, ya que nuestro sistema de salud presenta carencias. Debemos actuar de forma preventiva, por lo que la implementación de nuestro proyecto sería de gran utilidad para este propósito. La construcción del sistema automatizado de desinfección y control estará basado en la teoría de sistemas lineales, ya que esta es la que nos fundamenta. Empezaremos por el hecho de que los componentes se basan en la teoría del sistema de control. Entre los componentes que usaremos destacan los arduinos, los relés, los pulsadores, los motores DC, cuya implementación dan paso al análisis por medio de la teoría de sistemas lineales. Cada componente mencionado tiene una relación con la teoría de sistemas lineales, tanto individualmente como en conjunto. Esto hace posible el correcto funcionamiento del mismo. Uno de los procesadores más famosos por sus múltiples aplicaciones, gran variedad de herramientas, fácil implementación y sencilla programación son los procesadores Arduino. Estos también nos ofrecen un gran nivel de precisión. Los Arduinos poseen múltiples controladores, los cuales se pueden ajustar a cada una de las tareas específicas que se requieren. El Arduino se encarga de recibir y emitir señales mediante múltiples receptores y emisores. Además de esto, necesitaremos conocer ciertos términos los cuales nos ayudarán a comprender de mejor manera la relación de nuestro proyecto con la teoría en la que se fundamenta. Empezaremos con sistema. Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo. Sistema de control. Conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de un proceso. Sistemas de control de lazo cerrado. Es aquel que trata de mantener una relación preestablecida entre la variable de salida y otra de entrada, comprobando las funciones de esas variables y utilizando la diferencia como un modo de control. Proceso. Es cualquier operación que se va a controlar y conducen a un resultado o propósito determinado. Perturbación. Es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Función de transferencia. Es la relación entre la entrada y la salida de un sistema. Además, nuestro proyecto tiene como objetivo determinar las bases teóricas que rigen el funcionamiento del proyecto, presentar de forma detallada el funcionamiento de cada componente del proyecto y explicar la relación con la teoría en la que se basa el mismo. Mostrar una alternativa viable que ayude a reducir la propagación del COVID-19 considerablemente en el proceso de reactivación de la economía, salvaguardando la vida de las personas. Nuestro proyecto consiste en la automatización del proceso de desinfección e identificación de sospechosos de COVID-19. Tiene como objetivo principal evitar la propagación del virus, así como salvaguardar la vida de las personas, evitando que éstas estén en contacto con personas portadoras del virus al momento de la desinfección e identificación. El proceso de automatización será realizado por un Arduino Uno, acompañado de múltiples sensores, que son los que le emitirán las señales, además de relés, focos, pulsadores y un nebulizador de agua. Una parte muy importante es la relación con respecto a la teoría
y nuestro proyecto. En los procesos industriales, más del 97% de los controladores reguladores son del tipo PID, proporcional, integral derivatativo. Su popularidad se debe a la simplicidad del ajuste de sus parámetros y al hecho de estar disponible en casi todos los equipos de control de la industria. Estos controladores calculan inicialmente el error entre su variable controlada y su valor deseado, y en función de este error genera una señal de control para eliminar el desvío probable. Es decir, los controladores PID nos dan un alto nivel de precisión al momento de controlar las señales. El algoritmo PID usa el error en tres módulos distintos para producir su salida o variable manipulada. Los nombres proporcional, integral o derivatativo son usados para definir los principales controles usados en la práctica. Además de estos tipos de controlador, también mencionaremos el controlador todo o nada. Empezaremos hablando acerca del control P o proporcional. La salida de este controlador es proporcional al error EDT. El factor de proporcionalidad es llamado ganancia del controlador y se define matemáticamente como UPDT es igual a KP por EDT, lo que nos quiere decir que KP es el factor de proporcionalidad o ganancia del controlador. Eso quiere decir que cuando pasa por el controlador P, nuestra salida, nuestra variable, es proporcional a EDT por la ganancia del controlador. Ahora hablaremos acerca del control PI o proporcional integrador. Este control genera su salida proporcional a la integral del error, definiéndola matemáticamente como UP1 de t es igual a Kp por E de t más Kp entre tau i por la integral de E de t de dt, donde Kp es la ganancia proporcional, Ti es el tiempo integral y T el tiempo de muestreo del controlador digital. Las características más relevantes del controlador PI es que para un error en escalón pulso, donde la acción integral será la integración del escalón, que es una rampa. La acción integral aumenta o disminuye la salida del controlador indefinidamente hasta que el error se elimine, lo cual vemos que nos dará una respuesta de error más exacta que el controlador proporcional. Ahora hablaremos acerca del control PID o proporcional integrador derivador. Este controlador genera su salida proporcional al error, a la integral del error y a la derivada del error, el cual definiremos matemáticamente como UPID de t igual a KP de t más KP sobre tau i por la integral de dt de dt más Kp por tau d por la derivada de EDT de dt. La acción derivativa tiene como finalidad anticipar hacia dónde va el proceso, mediante la observación de la rapidez en el cambio del error. Si nos fijamos ahora en nuestra definición matemática, tenemos presente un tau d. Este será el tiempo derivativo. Las demás variables siguen siendo las variables definidas anteriormente. Como podemos ver en el diagrama de bloques de un controlador PID, cada acción que nosotros realicemos será independiente una de la otra. Además, si vemos la respuesta de un controlador PID, vemos cómo la acción de control es más rápida que la de una acción de control PD o acción P. Esto quiere decir que será más precisa que todas las anteriormente. Por último, mencionaremos los control todo o nada. Estos controles son los más básicos en un sistema de control. Envían una señal de activación cuando la entrada de señal es menor que el valor consigna y desactiva la señal de salida o lo apaga cuando la señal de entrada es mayor que el valor consigna, el cual se define previamente. Esto quiere decir que el control todo o nada es como un interruptor, donde encenderemos o apagaremos según la señal de consigna que nosotros definamos.
Ahora, para una mejor comprensión, hablaremos acerca de los elementos presentes en un sistema de control. Dichos elementos estarán independientemente de cuál tipo de controlador sea. Empezaremos hablando del generador de valor de referencia consigna. En el sistema es el que genera la señal encargada de imponer el valor deseado en la salida. Es decir, es la señal de referencia, es la señal que nosotros buscamos obtener con nuestro sistema. Luego está el transductor de la señal de la salida. Este consiste en un dispositivo capaz de medir en cada instante el valor de la magnitud de salida y proveer una señal proporcional a dicho valor. Este consta de dos partes. El captador, también llamado sensor o elemento primario, cuya finalidad es captar directamente la magnitud medida. Y el transmisor, es la parte del transductor que tiene como finalidad transformar la magnitud vista en el captador, normalmente la variación de una magnitud eléctrica o neumática. Luego tenemos el comparador o detector de error. Este es el dispositivo encargado de comparar el valor de referencia con el valor medido de la variable de salida a través del transductor de realimentación. Luego tenemos al corrector de error. Es el dispositivo encargado de amplificar y modificar adecuadamente la señal de error que la proporciona el detector de error con el fin de que la acción de control sobre el sistema sea más eficaz o más precisa. Después tenemos el amplificador de control, llamado también amplificador de potencia. Tiene como finalidad amplificar, como lo dice su nombre, la señal vista por el corrector de error al objeto de que alcance un nivel suficiente para accionar el elemento final de control. Después tenemos el elemento final de control. Es el dispositivo situado en un sistema de control cuyo objeto es modificar la variable de salida para que tenga el valor deseado. Y por último tenemos el sistema planta, que es el lugar donde se desea realizar una acción de control. Otra forma de verla es la siguiente, en donde el punto consigna, el comparador y el regulador están en el controlador. Luego tendríamos un actuador, un proceso, las perturbaciones y la medida como sistema de retroalimentación. Aplicándolo a nuestro proyecto, el controlador es nuestro Arduino. Va a tener un punto consigna y va a tener un controlador PID. El actuador serían los relés, que van a permitir el paso de la corriente hacia los bombillos. El proceso es encender los bombillos. La medida va a ser dada por los sensores de sonido y de paso, además de los pulsadores. Como perturbación, podemos tener cualquier acción que pueda detectarse como un fallo o error del sistema, es decir, un sonido fuera del sistema que genere que el sensor de sonido detecte algo, donde el controlador se va a encargar de accionar o no el sistema, ya que éste sigue un proceso y va a tener un programa ya establecido. Ya habiendo expuesto nuestras bases teóricas, hablaremos acerca de los componentes utilizados en el diseño de nuestro proyecto. Empezaremos hablando del relé. ¿Cómo funciona un relé? Un relé funciona cuando metemos corriente por la bobina. Esta crea un campo magnético, creando un electroimán que atrae los contactos haciendo cambiar de posición. El que estaba abierto se cierra y el que estaba cerrado se abre. En nuestro proyecto utilizaremos relés de una entrada, los cuales van a servirnos más como un interruptor controlado por corriente. El contacto que se mueve hace que cambien la posición de los otros. Esto quiere decir que el contacto va a abrir o va a cerrar el circuito. Se puede observar que va a haber dos circuitos que van a estar presentes en nuestro relé. El primero va a ser el circuito que activa la acción de mover el interruptor y el segundo va a ser el circuito que está cumpliendo nuestro relé como interruptor. Los relés pueden tener una, dos, tres salidas. Normalmente pueden ser abiertos o cerrados. Los relés eléctricos son básicamente interruptores operados eléctricamente que vienen en muchas formas, tamaños y potencias adecuadas para todo tipo de aplicación.
Los relés tienen el siguiente esquema eléctrico. Como podemos ver, es como una composición de dos circuitos. Ahora hablaremos de la bombilla. La bombilla es un elemento óptico destinado a proyectar la luz de una lámpara hacia una región concreta o espacio determinado. La bombilla consiste en calentar un metal de tungsteno por medio de corriente eléctrica. Esta corriente, que pasa por un delgado filamento, provoca que el metal entre en incandescencia e irradie luz. Luego tenemos el dispensador de gel. El dispensador vierte una dosis de gel sanitizante para manos o jabón sin necesidad de hacer contacto con las manos. Este será accionado por un pedal, el cual se apretará y proveerá de gel para manos, gel antibacterial. Esto facilita la utilización al ubicarse en el pasillo. Ahora hablaremos del pulsador. El pulsador es un componente eléctrico que permite o impide el paso de la corriente eléctrica cuando se aprieta o se pulsa. Funciona teniendo conectados un circuito abierto, donde el pulsador cumple la función de cerrar el circuito. Como podemos ver en la imagen, cuando el circuito está abierto no va a haber paso de corriente, y cuando el circuito está cerrado, es decir, que estamos pulsándolo, va a haber paso de corriente. Ahora hablaremos del nebulizador, el cual es un sistema de riego que expulsa agua en forma de neblina a través de emisores colocados en la parte superior de cultivos. También tiene aplicaciones en edificios o sistemas de limpieza, ya que pueden humidificar o regar el agua de forma en la cual no se generen charcos. También sirve para disminuir la temperatura. Los emisores se llaman nebulizadores, ya que producen niebla fina. El agua a presión sale por un orificio pequeño, de forma en el que el chorro producido se estrella contra una pared cóncava que lo despide y distribuye de forma nebulizada. Estos sistemas suelen trabajar en presión relativamente elevada, en torno a los 2 a 4 bares. Los sistemas de los nebulizadores se instalan con los siguientes componentes: un sistema de bombeo, el cual proporciona la presión y el caudal adecuado a la instalación; un sistema de filtración, que debe tener un espesor de filtración que garantice que las boquillas no se obstruyan, ya que las boquillas presentan orificios muy pequeños; una red de tuberías y un tanque de reserva, en la cual colocaremos la sustancia o la mezcla que utilizaremos para desinfectar. Podemos ver el esquema del sistema de instalación eléctrico, con un motor 220 con derivación central, que luego va a un puente de diodos, luego va a un ventilador, motor del ventilador y todos los demás componentes que hacen que funcione el nebulizador. Siguiente tenemos la plataforma de desinfección de las suelas de zapatos. Es una alfombría que está diseñada con paredes de seguridad de al menos 2 pulgadas y tiene la capacidad de contener hasta 22 cuartos de un galón de una solución desinfectante que permite mantener los zapatos totalmente esterilizados. Ahora pasamos a uno de los componentes más importantes en nuestro sistema, y es el sensor PIR. Los sensores infrarrojos pasivos, o PIR, son dispositivos para la detección de movimiento. Son baratos y pequeños, de baja potencia y fáciles de usar. Por esta razón son frecuentemente usados en juguetes, aplicaciones domóticas o sistemas de seguridad. Los sensores PIR se basan en la medición de la radiación infrarroja, ya que todos los cuerpos, vivos o no, emiten una cierta cantidad de energía infrarroja, mayor cuanto mayor es la temperatura. Los dispositivos PIR disponen de un sensor piroeléctrico capaz de captar esta radiación y convertirla en una señal eléctrica. En realidad, cada sensor está dividido en dos campos y se dispone de un circuito eléctrico que compensa ambas mediciones. Si ambos campos reciben la misma cantidad de infrarrojos, la señal eléctrica resultante es nula. Por el contrario, si los dos campos realizan una medición diferente, se genera una señal eléctrica. De esta forma, si un objeto atraviesa uno de los campos, se genera una señal eléctrica diferencial que es captada por el sensor y se emite una señal digital. El otro elemento restante para que todo funcione es la óptica del sensor.
Básicamente, es una cúpula de plástico formada por lentes de Fresnel que dividen el espacio en zonas y enfocan la radiación infrarroja a cada uno de los campos del PIR. De esta manera, cada uno de los sensores capta un promedio de radiación infrarroja del entorno. Cuando un objeto entra en el rango del sensor, alguna de las zonas marcadas por la óptica recibirá una cantidad de radiación que será captado por uno de los campos del sensor PIR disparando una alarma, o en nuestro caso una señal. Los sensores poseen ajustes de tiempo entre las mediciones, un ajuste en sensibilidad de la medición, además como la opción de hacer un disparo único o un disparo repetido al momento de realizar la medición. Ahora podemos ver el diseño de la conexión a un Arduino, donde vamos a tener una corriente VCC, que es la corriente de entrada para que funcione el PIR. Vamos a tener el out, que es por donde sale la señal del PIR de la medición que ha tomado, y el aterrizaje a tierra. Luego tenemos el sensor de sonido. El principio del funcionamiento de un sensor de sonido consiste en la detección de ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión de aire son convertidas en ondas mecánicas. Los sensores de sonido o de rangos audibles generalmente se llaman micrófonos. Sin embargo, el nombre se usa a menudo incluso para las ondas ultrasónicas e infrarrojas. Los sensores se diferencian en los micrófonos por su sensibilidad, características direccionales, ancho de banda de frecuencia, el rango dinámico y los tamaños. Además, sus diseños son bien diferentes dependiendo del medio del cual se detectan las ondas sonoras. Dado que las ondas acústicas son de ondas de presión mecánica, cualquier micrófono o hidrófono tiene la misma estructura básica de un sensor de presión. Consta de un diafragma en movimiento y un transductor de desplazamiento, que convierte las desviaciones del diafragma en una señal eléctrica, donde todos los micrófonos o hidrófonos se diferencian por los diseños de estos dos componentes esencialmente. Por último, y no menos importante, tenemos al arco detector de temperatura con cámara termográfica. La función de la detección de la temperatura es realizada por la cámara termográfica. Las cámaras termográficas proporcionan imágenes térmicas que permiten visualizar cómo irradia el calor en un objeto o en una persona, registrando la temperatura de cada píxel de la imagen y asignando a cada píxel que contiene un valor de temperatura un tono de color. Normalmente las imágenes térmicas muestran las temperaturas más frías en tono de azul, violeta o verde, mientras que las temperaturas más cálidas le asigna un tono de color rojo, naranja o amarillo. Las cámaras térmicas detectan la temperatura capturando diferentes niveles de luz infrarroja, invisible a la vista humana, que es irradiada por los objetos. Las lecturas registradas por el arco y por la cámara se reflejan en una pantalla, además de compararse a la temperatura preregistrada, la cual, en caso de ser mayor, esta emitirá una alarma. Ahora bien, hablaremos de los programas para el diseño y la simulación de nuestro proyecto. Empezaremos con Tinkercad. Este fue utilizado para el diseño 3D de la cabina de desinfección y control. Gracias a su interfaz y a su fácil utilización, fue una experiencia bien amigable y de resultados muy eficientes. El siguiente es el Proteus. Este fue utilizado para el diseño eléctrico y simulación del mismo. Gracias a sus amplias y muy diversas librerías, a su fácil utilización, es uno de los programas más utilizados y más populares en el ámbito de diseño y simulaciones eléctricas. Luego tenemos Multisim. Este fue utilizado para la elaboración de un circuito base. Multisim presenta grandes ventajas y una fácil utilización. La única limitante de este programa es la implementación de las librerías. MATLAB, el cual fue utilizado para la elaboración de diagramas de bloque del sistema, además de ser uno de los programas más completos al momento del análisis de funciones de transferencia, el análisis de sistemas lineales, el análisis de sistemas de control, MATLAB ofrece mucho más, porque tiene muchos componentes como Simulink, que también nos servirían para la simulación y el diseño de un circuito. Y por último tenemos a Arduino Genuine. Arduino Genuine es un programa utilizado para la programación del Arduino.
Aquí nosotros elaboramos el programa, el cual pudimos cargar a nuestra placa de simulación en Proteus. Ahora hablaremos acerca del diseño del proyecto. El diseño se realizó basándonos en las normas e indicaciones del tema de seguridad dadas por la OMS, además de ser diseñado en base a los conocimientos adquiridos en nuestras clases de electrónica, programación, diseño y teoría del control. El proyecto fue diseñado en 3 fases. Primero fue el diseño de las instalaciones, luego fue el diseño eléctrico del sistema y por último el diseño del plan de desinfección y control. Empezaremos hablando del diseño en las instalaciones. Las instalaciones fueron diseñadas pensando en la rápida instalación, así como poder estar en la intemperie. Se utilizarán carpas impermeables, aseguradas para evitar el ingreso de lluvia a la carpa. La carpa consistirá en una zona de identificación, 2 de desinfección y una cabina donde se ubicará un puesto de control médico. Además, se tendrán que ubicar una cabina separada de control y monitoreo del sistema, la cual puede adecuarse dentro del sistema, en la zona de vigilancia o en una instalación aparte en una carpa impermeable en el exterior. En la zona de identificación se ubicará el arco detector de temperatura corporal, los focos indicadores y los aspersores de los nebulizadores. En la zona de infección se ubicará la plataforma de desinfección de la suela de zapatos y el dispensador de gel. Teniendo ya diseñado las instalaciones, procedimos a realizar el diseño eléctrico del sistema. El sistema se basó en la utilización del procesador Arduino y de sensores para la detección de paso que activará el primer relé y de sonido que indicarán por cuál camino debe ir. Emitirán una señal que el Arduino analizará y realizará una acción ya programada en el mismo, el cual un bombillo se encenderá y indicará por cuál camino se debe dirigir la persona, pasando a la cabina de desinfección, en donde se estará un pulsador ubicado en el dispensador de gel con pedal, que al ser utilizado hará una señal que activará el segundo relé, el cual encenderá el segundo bombillo en la línea del circuito, lo que indicará que la persona puede salir de la cabina. La instalación se recomienda realizarse en la parte superior de las cabinas con todas las medidas de protección a la humedad para el sistema. Realizando ya el diseño del sistema eléctrico, procedimos a realizar el diseño del plan de desinfección y control. El proceso de control hace referencia a la identificación de personas con temperatura elevada, uno de los síntomas más característicos del COVID-19. Esto hará que la persona se dirija hacia el puesto de control médico, donde se ubicará un médico provisto con todas las medidas de seguridad pertinentes para realizar un chequeo a la persona y una prueba rápida, en la cual se determinará si la persona porta o no el COVID-19. La empresa determinará las medidas pertinentes en las cuales se aconseja utilizar una zona aparte para la atención en caso de ser positivo, ya sea un lugar donde la atención personalizada como un banco, supermercado o una ferretería sea posible. En caso contrario, se recomienda no permitirle el ingreso. La siguiente parte es el proceso de desinfección, el cual consiste en la desinfección tanto de suelas de zapatos como de las manos. Además, también es obligatorio el uso en todo momento de una mascarilla. La zona de clasificación se desinfectará de igual manera mediante los nebulizadores, los cuales se activarán al utilizar el pulsador, asegurando que la persona no presente riesgo alguno. Se puede utilizar una solución de peróxido de hidrógeno, la cual no puede estar en contacto con la piel ni los ojos. El proceso se establece con una duración de 15 a 20 segundos por persona. En caso de presentarse más de una persona en la zona de control médico, se recomienda a la empresa o a la zona de gran flujo de personas tener ubicados sillas para la espera de las mismas. Ahora procederemos a ver el resultado del diseño de la estructura. Aquí podemos ver la vista superior del sistema, cómo serán las carpas. Siguiente tenemos la vista frontal del sistema y una vista posterior del mismo, donde podemos ver que la zona de desinfección tiene la misma medida que las zonas de clasificación y la cabina médica puede ubicarse de una manera diferente, asegurando tener un espacio óptimo.
Procedemos a ver a la vista superior de la cabina de desinfección, donde está la alfombría de desinfección de suela de zapatos y el dispensador de gel, y a la par la vista superior de la cabina de control, donde podemos ver ubicados los focos en la parte superior y las boquillas del nebulizador, ubicadas de esta manera para que al momento de nebulizar la cabina, el agua entre en contacto con las paredes y el ambiente desde la parte superior de la cabina. Tenemos aquí una vista desde el interior de la cabina de control y desinfección. Esta sería la vista de las personas al entrar a la cabina. Un espacio abierto. Entre cada cabina se pueden colocar plásticos, pero se recomienda mantener de esta manera. Siguiente tenemos el diseño del circuito del sistema. Aquí podemos ver el esquema del circuito apagado en la simulación. Dado que el sensor PIR no recibe señal, el circuito no se activa. A la par tenemos el sistema encendido con la alarma activada y un pulsador siendo presionado. Podemos ver que el PIR recibe una señal y el sensor de sonido recibe otra señal, emitiendo una señal al Arduino, lo cual activa el circuito y activa el relé número 1, donde al estar presionado el pulsador activa un segundo relé que activará el motor y un tercer relé que activará el bombillo. Siguiente tenemos el sistema de encendido sin detectar el alarma con el pulsador activado. Y podemos ver que el PIR sí recibe una señal, en cambio el sensor de sonido no recibe señal alguna, lo cual activa el segundo camino, donde al estar presionado el pulsador, que lo representamos en un switch, este activa un segundo relé, que activa el bombillo número 2, donde la persona puede salir del sistema. A la par vemos el circuito base sin implementar el motor DC del nebulizador. Este circuito fue muy útil al momento de comprender cómo iba a funcionar nuestro esquema principal y cuál era la función de cada uno de los pulsadores, relés, motor, relés y fuentes. Siguiente a esto procederemos a ver las simulaciones realizadas en Proteus y una imagen más a detalle del programa realizado en Arduino Genuine.